De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la resolución. Tenido algunos trabajadores impactaron. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, como yo me disponía a pensar y a hablar sobre un tema, los temas estos de fin de año, de quién, cómo lo pasó, qué no lo pasó, me gustaría contarles una pequeña, anécdota que nos pasó, que en realidad no tiene ni principio ni fin, es simplemente un comentario. El jueves 26 nos reunimos con nuestros amigos de Córdoba, que hace más de 40 años que nos conocemos. Todos ellos, los varones bastante bien conservados y nosotras las chicas también. Generalmente nos reunimos, o periódicamente nos reunimos en distintos asados o distintos lugares, cada uno hace lo que puede y siempre fue a la americana, como decíamos nosotros, nuestra generación, que se comparte absolutamente todo. Los que tienen más ponen más, los que no pueden ponen menos. Obviamente todo el mundo, digamos, según Netflix, tendríamos que estar hablando de cáncer o Alzheimer. En realidad hablamos solo 3 segundos de algunas pequeñas nanas y nos recomendamos los médicos como sucede en este momento. Y nuestro tema fue la política, porque nosotros consideramos que la política es parte del ser humano, que es lo que vive la gente. En este caso, fue recurrente el tema del registro, al cual todos nosotros nos vemos afectados de tener que hacerlo una vez al año. Y eso realmente llevó, digamos, la conversación al tema de lo que Sturze quiere hacer y demás. Pero al otro día, realmente, bueno, todos los comentarios fueron bastante interesantes, que después voy a pasar a decirles. En realidad lo que se piensa siempre es, obviamente, un tema de educación. Y educación vial desde los más chiquitos. Pero el otro día me sorprendo con, un presidente, director de un observatorio, no sabemos lo que observa, pero que en definitiva está totalmente en contra de este sistema que quisiera implementar Sturzenegger, porque está contra la Constitución Nacional y en realidad esto ya está federado, o sea que lo manejan. Y yo me hago esta pregunta: ¿este señor está esponsoreado por los municipios o está esponsoreado por las provincias en ese observatorio que no sabemos lo que observa, porque en definitiva no dio absolutamente ninguna solución a un problema que es gravísimo? Y es gravísimo porque es peor realmente y se ha llevado más vidas que la pandemia de COVID. En Argentina, digo, ¿no? O sea, no en el mundo. Y creo que soy bastante, digamos, no sé cómo decirlo, no sé si decir especializada, porque en definitiva no me hubiera gustado tener esta experiencia. Pero le voy a contestar a este señor que yo perdí hace 14 o 18 años mi sobrina de 26 años embarazada de 6 meses, o sea, con su hija Nonata. Murieron las dos en la ruta 6 frente a Capilla del Señor por un asesino realmente que no solo no tenía el registro, sino que además había sido un ex colectivero, manejaba sin registro con el auto de su hija. Yo le voy a contestar a este señor que el registro no significa absolutamente nada en la vida de los argentinos. Muchos de los argentinos que sacan registro y que se los dan incluso hasta por 10 años, son los que protagonizan el 99,99% de los accidentes. En este caso era una persona mayor, pero digamos que también yo puedo decir que es producto de lo que los argentinos nunca, jamás en la vida han respetado. ¿Por qué? Porque quien ha ido a las rutas como voy yo frecuentemente, los que vemos claramente que no respetan absolutamente
ninguna línea amarilla, ni pasar por los pueblos a velocidad baja o lo que fuera, son los colectiveros y los que manejan los buses y los camioneros. ¿Eso qué se deduce? Que las empresas no pagan absolutamente ninguna multa. Entonces, ¿qué hace que esa persona que sí tiene registro y tiene un registro profesional no cumpla con las leyes? ¿Qué hace que un motorista, como dicen los brasileros, qué hace que un motorista vaya por la colectora de servicio? Porque, bueno, está la Panamericana con mucho tráfico. ¿Qué hace que un ciclista, que no es una persona humilde, sino aquel que hemos visto con cascos que realmente muchas veces exceden los miles de dólares, no vaya con una chaqueta reflectante? Todo eso ocurre en los distintos países. Este señor, hablando de países, dio de ejemplo España. No, señor, España no es el ejemplo ni de nada ni de nadie, porque los accidentes, y son muchos, no se denuncian. Y sucede en este momento lo mismo que sucede en la Argentina. Se va, se denuncia y no se asienta en el libro de denuncias. En ningún lugar, ni siquiera, excepto cuando son obviamente de gravedad, como puede haber un siniestro o cosa por el estilo. Pero yo le voy a contestar a este señor que en definitiva es cierto. Él habla de educación en una forma metafórica, como generalmente hablan los radicales, y han hablado los radicales en la Argentina. Sí, entendemos que es una cuestión de educación, pero cuando un chico saca a los 16 años el registro y a partir de ahí empieza a cometer todo tipo de felonías, desde pasarse un semáforo en rojo y demás, ¿qué diríamos? ¿Está educado o no está educado? Cuando una persona de 40 años estaciona en un lugar que no conviene y se pasa el semáforo en rojo y utiliza el stop como si fuera un guiño para doblar a un lado o al otro, confundiendo absolutamente a todo el mundo que viene detrás, esa persona no le podemos hacer un cursito, porque como ya escuché el otro día en las paradas de alcoholemia, pararon a un chico que ya sabía y ya había hecho la probation, ya había hecho todo el curso, pero él siguió chupando. Lo agarraron, por supuesto, y todo lo demás. Ahora yo me hago esta pregunta. ¿Por qué no se lo educa al argentino con el bolsillo? Porque este señor no habló en ningún momento de las multas que no se pagan las empresas de transporte. Porque este señor no habló en ningún momento de la realidad, es que hay muchísimos autos que están circulando por toda la Argentina y tienen multas millonarias y no se los ha incautado. ¿Por qué no promovemos una ley en función de eso? Y no hablar de un tema general, como sucede siempre para un radical, que empezamos a hablar de entelequias y empezamos a hablar de los arbolitos y las cositas. Sí, a un nene de 3 años hay que educarlo en educación vial, como me educaron a mí en el primario, que ya eso no existe más. Pero la educación sola no existe para un adulto. La educación sola, si no va acompañada del bolsillo, ese adulto nunca aprende. Y mucho menos y más grave es un profesional, porque en las paradas de alcoholemia se paró a una persona que manejaba un taxi y estaba alcoholizado. Entonces yo me hago una pregunta. ¿El señor qué espera? ¿Que cree que porque el registro que se saca, digamos, y la verdad, para nosotros estamos obligados a sacarlo una vez por año, los problemas de droga no son también una falta o una inhibición para poder manejar? Porque él solamente habló de la gente mayor de 65 años que tenía que mostrar un certificado médico o cosa por el estilo en función de lo que había especificado Sturzenegger, y
criticaba el tema. Ahora, él no hablaba de los porcentajes de siniestros que protagonizan los menores de 65 años. Y no habló en ningún momento que los ciclistas debían también tener un registro. Yo no estoy en contra de sacar un registro. Yo no estoy en contra que exista ese tipo de leyes. Pero no podemos venir a hacernos realmente los pontificadores de la educación vial cuando definitivamente nosotros sabemos positivamente, todos los argentinos, que manejar en una ruta hay que cumplir las leyes y los límites de velocidad. Y no se hace. Pero lo más grave no es que los argentinos que no somos profesionales al volante estemos manejando mal. Lo más grave es que gente que lleva en un bus una cantidad enorme de gente no lo cumple. Y que no me vengan con el tema de los horarios, no me vengan con el tema de las obligaciones que les imponen las empresas de transporte. No, porque vemos un montón de desastres que han hecho buses claramente en Capital Federal, en un montón de lados del conurbano y provincia de Buenos Aires, que definitivamente el tipo estaba muy tranquilo, pero o estaba chupado o estaba drogado. Y la empresa no pagó la multa correspondiente. Cuando uno viaja por la Argentina, ve una enorme cantidad de transportistas, digamos, camioneros, que son tanto de Brasil como de Chile, y ellos respetan las leyes. ¿Por qué respetan las leyes? Porque la empresa no solo se los descuenta, sino que también les hace pagar una multa. Acá en la Argentina eso no pasa. O sea que no todo tiene que ver con tener un registro. Y parece que, no sé, hay una enorme cruzada sobre los mayores de 65 años que aparentemente, y para este señor que ya peinaba canas también, y que también, si Dios quiere, él también va a llegar, somos nosotros los que podríamos llegar a tener cualquier tipo de problemas, pero resulta que los mayores de 65 años son los que no protagonizan los siniestros más graves o siquiera algún siniestro. Hoy todos los días vemos al SAME rescatar motoristas. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿A santo de qué viene una persona de un observatorio a criticar algo que realmente será que que lo perjudica? ¿Será que también le están tocando un nicho y una quinta a esos observatorios internacionales viales que en definitiva no observan nada? Porque en ningún momento y después de casi 30 minutos de una entrevista, no sé, directamente al divino botón, por no decir otra palabra, no dio ninguna solución. Porque no la sabe, porque no la tiene. Y porque lo único que está haciendo es política. Es política. Y la verdad es que cuando uno hace política de esa manera, solapada, engaña a la población. ¿Y por qué digo esto? Porque yo tengo el caso de un amigo, abogado argentino, que protagonizó un accidente en Miami. Cuando va a salir del país, el agente de aduana le dice: señor, usted protagonizó un accidente, usted tiene una multa. Y dice, bueno, no, yo una multa no, porque no fui responsable, porque en definitiva, se dice, mire señor, usted del país no puede salir si no paga los $5.000 de multa. $5.000 de multa. Como buen abogado creyó que su labia lo iba a salvar. Obviamente no solo no lo salvó, sino que tuvo que pagar los $5.000 de multa. En algún momento los argentinos nos vamos a dar cuenta realmente de que realmente nos vamos a dar cuenta de que la única educación que tiene el ser humano es el bolsillo. Porque si en el resto del mundo no manejan de la manera que supuestamente pensamos, lo cual no es tan así, puedo dar fe
que en Alemania los que respetan a rajatabla realmente las velocidades y las leyes son los choferes de buses como los camioneros. El resto es relativo, diríamos, ¿sí? Ahora, en la Argentina no sucede. Entonces, yo me hago la pregunta y vuelvo a repetir lo mismo. No hagamos política de algo que es real. Si realmente el argentino saca un registro, y yo tampoco me niego a sacar un registro, pero si el argentino saca un registro y luego no cumple con las leyes, como sucede con un montón de motoristas que van por cualquier lado, que trasvasan por lados inenarrables, ¿y después qué es? ¿Son víctimas? Ellos son victimarios de su propio cuerpo. Lo mismo sucede con algunos ciclistas. Yo puedo entender gente que definitivamente en las rutas del interior se maneja con la bicicleta porque no tiene otro medio. Pero yo no voy a hacer demagogia. Yo he visto gente que realmente se maneja con la bicicleta con un respeto dentro del asfalto que no se maneja un chofer de un bus. Entonces, la verdad es que este tema no solamente me preocupa, sino que me calienta. Y me calienta, como verán, porque también fui damnificada y porque cuando se tiene una desgracia de esta índole en la familia, uno empieza a ver que la justicia no es justicia. O sea, este señor ex colectivero estaba protegido por la Unión, la UTA. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio para demostrar la culpabilidad, que era obvia, porque venía a 150 kilómetros por hora y que realmente no frenó al ver el auto de mi sobrina, llevó años de años. ¿Por qué razón? Y porque quizás hubo algún juez que prefirió mirar para otro lado realmente, o que tenía demasiados intereses metidos en un sindicato. Entonces, yo me hago la pregunta clara. Sé que Sturze no va a poder claramente llegar a buen puerto con este tema del registro. No me niego a hacer un registro, pero lo que me niego es a que una persona de un observatorio haga política y política partidaria y a su beneficio realmente para hablar de este tema que sacó el gobierno y que en definitiva no es más que sincerar realmente algo que es una gran verdad. Es un gran negocio para los municipios, es un gran negocio para la provincia y las distintas provincias. Nada más, porque en definitiva, cuando tienen que cobrar una multa de tránsito, todo depende del juez que te toque. Así que termino con esta pregunta. ¿Quién juzga la justicia y quién castiga a un volante que no cumple con las leyes? Gracias.